La escóbula de la brújula. Esto que parece que, bueno, sí, lo que es el paradigma de las proporciones anatómicas sobrehumanas que determinó de alguna forma Miguel Ángel, pues tiene sus cositas y hay que darse vuelta por la escultura varias veces hasta que, bueno, te das cuenta de que hay detalles que, bueno, yo concretamente vi que había un abollamiento en la espalda. Esto ya es para nota, ¿eh? Os quiero comentar que ya esta es mi costumbre de ver las esculturas por la parte de atrás, o sea, como me pasó con el tú tal cual le empiezas a dar vueltas, ¿no? Claro, porque digo... Esto sacar defectos. Sí, ya le saco vamos una joroba. A sacar defectos. ¿Qué narices aquí? Entonces, bueno, pues sabéis que esta escultura se la encargó la ópera del Duomo en la Catedral de Florencia, y ahora actualmente estuvo un tiempo en la Plaza de la Signoria, que fue la ubicación que le buscó Miguel Ángel, pero los encargados de hacer todo este tipo de recolectar a toda esta serie de artistas que fueron los de la Ópera del Duomo, concebían que esta escultura estuviera en uno de los arbotantes de la catedral, por lo tanto tenía un sitio destinado para él, pero Miguel Ángel la concibió para llevarla a ese sitio y tener una postura que luego al final se determinó de bulto redondo, como conocéis, para poderla ver por todos los sitios. Pero tiene unas desproporciones, evidentemente tiene unas desproporciones que mirada desde lejos nos damos cuenta de que es paticorto, que tiene una mano enorme, de que tiene un cabezón alucinante, y dices, pero bueno, ¿y estas cosas cómo se han podido, bueno, se le pudo escapar a Miguel Ángel? Bueno, pues en realidad que sencillamente donde iba a estar puesta, se iba a contemplar desde abajo, eso todo el mundo lo sabe. En la cuestión de esa especie de abollamiento, el pedazo de mármol que estuvo 25 años cortado en la propia ciudad de Carrara y en la cantera, que le dijeron a Leonardo, ¿te atreves con esto? Y dijo, no, yo no. Se lo dijeron a un montón de artistas y nadie se atrevía a meterle mano a un pedazo de bloque enorme de 25 toneladas, era enorme, ¿no? Lo que pasa es que este mármol tenía un defecto. Lo que hacía Miguel Ángel era hacerse una figura de escayola y atacarla dibujando con máquina de puntos, etcétera. Bueno, resulta que le falta en la propia escápula, tenía el propio bloque como una especie de burbuja, un fallo, y entonces se le coló absolutamente cuando lo tuvo que quitar y le falta el músculo, os lo voy a comentar que esto ya, como os digo, es para nota, el músculo infraespinoso, que es el que mueve esa fantástica articulación de la escápula y el hombro, que es tan difícil de reproducir en un artista. O sea, a ver, la primera en la frente. Bueno, en la frente no, en la espalda. A ver, todos aquellos oyentes que vayan a ver el David de Miguel Ángel, no se van a encontrar en una escápula. Lo primero que no se fijen en ciertas cosas, ni en paticorto, ni vayan directamente a la espalda, a la escápula. Pues ese es un error que, bueno, pues hábilmente camufló Miguel Ángel. Seguimos con esto. A mí siempre me ha alucinado y he dicho, pero bueno, ¿y esta manaza aquí, a cuento de qué? Y esta es una mano soberbia que tú te sitúas debajo de ella, porque claro, la figura es enorme, o sea, en 5 metros de escultura una figurita humana se queda pequeñita en proporción. Pues parece ser que esta mano tenía como una especie de palo que luego fue cortado. El famoso palo era el que acompañaba a la honda de fuste, que era el fustíbalo, que era lo que utilizaba el ejército romano para conectar con la honda y darle un efecto de propulsión, y cada piedra que tiraba esto era un auténtico proyectil que se cargaba a cualquier bicho viviente que se ponía entre manos, o sea, entre medios. La Biblia dice que David tomó 5 piedras, su bastón y su honda para enfrentarse a Goliat. Entonces ahí yo estuve un montón de tiempo investigando a ver qué era ese canutito que llevaba, que es como una especie de cigarro puro, en esa manaza. Pues parece ser que donde iba situado... En la mano derecha, ¿no? En la mano derecha, que sí, está así, porque que está abajo. Hábilmente vemos toda la figura de frente y tú no ves nada, pero detrás está toda la tira con esa especie de palito que se proyectaba hacia atrás de la figura, que no hacia adelante, no se proyectaba hacia adelante, era hacia atrás. Entonces eso era que en alguna ocasión, bueno, pues depende de dónde la pongas, se lo coloco o no se lo coloco. Pero parece ser que luego se estimó que en vez de ir en la catedral, esto se ubicara en la Plaza de la Signoria. En vez de ser un héroe religioso, pasó a ser un héroe pues público, civil,
y no pasó a representarse como un pastor, sino como un héroe del pueblo, ¿no? Hombre, si es que además hasta estaba con el traje de Adán, Claro, con lo claro. cual, o sea, dentro de una iglesia como que mucho no pegaba. Ahí no aparece no aparece ni goleada, ni la cabeza, ni percusión por ninguna parte. Lo que aparece es un David que está un poco antes de enfrentarse a Goliat, con toda la tensión esa que tenía de luchar. Y entonces hay otra anécdota que os quería contar, que es la nariz. La narizota que en un principio dijo un tal, se le llamaba el gonfalón Piero Soderini, que era uno de los, era una autoridad político-militar que era el encargado de hacer todo este tipo de gestiones, y nada más ni nada menos que se le ocurre decir a Miguel Ángel: oye, esa nariz del David te ha salido un poco grandota, ¿no? Importante, retócala. Y no me veo yo a Miguel Ángel en plan corderito diciendo: sí, no se preocupe usted, que ahora mismo voy. Pues ¿sabéis lo que hizo Miguel Ángel? Cogió un poquito de polvo de mármol, un cincel, y se subió a tan alta altura a retocar la nariz que hizo como que picaba, pic, 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 y soltó así un poquito de polvo, y que cayó. Le dijo: mire usted, Pier Soderini. Él estaba convencido de que él estaba mirando la escultura por un ángulo que, claro, le parecía que la nariz estuviera un poco más grande. Le situó en su ángulo ideal y le dijo: a que ya está, que le parece bien. Y entonces dijo Pier Soderini: hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Y no le había tocado ni un milímetro la propia nariz, ¿no? Bueno, un poco por seguir la cuestión de Miguel Ángel. Ha habido errores entre las escrituras en lo que a la traducción se refiere, y esto nos parece, y lo vemos en el Moisés que tiene en la iglesia de San Pedro in Vincula, en el museo, en el mausoleo del Papa Julio II, que aparece Moisés con unos pedazos de cuernos, Claro, y dice: ¿pero ahí qué pinta esto precisamente. aquí? Entonces, a esto se le debemos a el que hizo la traducción de las escrituras, de la famosa Vulgata, que la Vulgata era precisamente una Biblia traducida del hebreo en latín, pero en un latín que pudieran entender el vulgo, por eso se llama de esta forma. Pero tradujo, dice en el pasaje de que Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, y en su frente se vieron unos rayos de luz. Parece ser que Jerónimo de Estridón, que era el que era el encargado de esta traducción, confundió el término keren, que significa rayos de luz, con el de karen, que significa cuernos. O sea, una palabra muy parecida, y quedó así para los cristianos, pero durante siglos. Pero no así los artistas que tuvieron que hacer esa interpretación artística directamente de la Biblia hebrea original, que le pusieron con llamitas de luz. Son pequeños detalles que dices: bueno, ¿y estos errores a qué se deben? Y dan lugar a obras de arte que perduran ahí y crean una confusión. De igual manera, el término una falsa traducción lo podemos ver en este famoso San Cristóbal, patrón de los conductores, de los choferes y tal, que es ese hombretón que transporta al niño Jesús por un río. Pues esto parece ser que también fue un error de traducción, en la que se dice que este santo, también se discute la realidad, que tú, Jesús, sabrás mejor. No es un santo histórico. No es un santo histórico. Del pedestal en la época de Pablo VI, donde se hizo una reestructuración del santoral, y había algunos que no tenían ningún tipo de credibilidad histórica y era legendaria, entonces estaban utilizando a un gigante, ¿no? Pagano, exacto, donde se le cristianiza un y donde gigante se le convierte en el portador de Cristo. Que era el que llevaba a los peregrinos a través del río. De hecho, Cristóbal, etimológicamente, es el que porta a Cristo, y por eso es el patrón de los conductores, porque es el que hace vadear el río a Jesús. Efectivamente, y hay una versión de esto que dice que se dice que este santo era cananeo, y posiblemente alguien lo interpretó como canienus, que viene de la palabra canino, y a su vez de esta palabra en esa época se empezó a dibujar en la Alta Edad Media como si fuera un obispo con cara de perro, o sea, es decir, coño, un hombre lobo vestido de papa, ¿no? Esto también causó muchísimas controversias, y sobre todo en la Iglesia Ortodoxa, en Armenia, en todo este tipo de tendencias cristianas, pues se le representaba así. Es muy característico. Yo lo que me imagino que atribuirían también a fuentes de cultos paganos, porque, a ver,
me refiero a lo que sería desde el vulgo, ¿no? A mí me recuerda, y bueno, y es evidente, ¿no? Hay otros, si te vas al Antiguo Egipto, ahí tienes Osiris, ¿no? Tienes a Osiris y tienes a Anubis, que es el dios con cabeza de perro, negra, oscura, que también ves como las tradiciones estas alquímicas antiguas es una tradición que se cuela en un mito espiritual religioso y llega hasta nosotros como que en realidad... se dice que cuando Set mata a Osiris, Anubis ayuda a Isis a recomponer ese cadáver, y es aquí donde reside yo creo que la clave de que se confundan estos dos personajes. Y sí, seguramente... hay muchos errores de traducción. De hecho, ahora que estamos hablando de santos, o todos esos santos, en fin, que está cuestionado es Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Eso también es un error de traducción, y no decía 11.000, sino que decía 11. Pero bueno, le añades 3 ceros y queda bien, y eso sirvió para nutrir de reliquias a todo tipo de iglesias. Pero un poco antes, cuando hablamos de Miguel Ángel, me estaba acordando de otra de las pifias, que en este caso fue víctima Miguel Ángel, y es cuando el siguiente papa, una vez muerto ya Miguel Ángel, le encarga a Daniel de Volterra que en el juicio final que tape las inmundicias, que tape las partes pudendas a los personajes. Entonces, bueno, pues hace uno de los grandes desastres artísticos, ¿no? Hasta el punto de que Daniel Volterra, desde ese momento, adquiere un mote, como tú bien sabes. Sí, el Braguetoni, ¿no? El Braguetoni. Tú sabes que el Greco estuvo de Braguetoni también, trabajó allí tapando... Y luego, en fin, todo lo que ocurrió para intentar quitarle esos velos, para mostrar de nuevo pues esas Miguel partes. Ángel coló de todo. O sea, aquello fue un coló error, en la Capilla Sistina de todo tipo de cosas. ¿Te acuerdas que lo comentamos en un programa? Metió hasta besos homosexuales en el juicio final, lo de la piel, lo de los bastonazos del demonio. Bueno, fue un tío muy valiente, hacerse esa escultura tan apoteósica fue no sé, es como algo sobrehumano. A mí me deja absolutamente fuera de onda. Y bueno, por traer un ejemplo español, ¿no? O sea, ahí hay cosas de las que te fijas que dices, joder, esto a mí no me cuadra, ya por el vicio de la anatomía artística que uno lleva, que dices, bueno, aquí hay algo que no me cuadra. En Goya, en las pinturas negras, concretamente el duelo a garrotazos, o la riña, que siempre se ha querido ver como una especie de símbolo o simbología o de metáfora de las dos Españas, de absolutistas y moderados, los rojos y los de fachas, es decir, todo este tipo de... Bueno, y luego que se reflejó también las pinturas en lo que son los desastres de la guerra tan magníficamente, ¿no? Pues esta pintura que es Duelo a garrotazos o la riña, que fue arrancada, a ver, entre comillas, en 1874, que fueron trasladadas una por una. Esta estaba en el piso de arriba. La Quinta del Sordo, paradójicamente, se llamaba así antes de que Goya residiera en él. O sea, no sé si es que la Quinta le hizo sordo a él o veríamos a ver cómo se come eso. Era premonitorio, ¿no? Pues estaba en el segundo piso compartiendo con los aquelarres y con todas estas pinturas en las que él se deshizo y echó el resto. La verdad es que es una pintura expresionista. Y entonces, viendo detenidamente el propio duelo a garrotazos, te das cuenta de que, bueno, estas dos figuras están metidas como dentro del barro, no tienen piernas. Hay una de las dos cosas que se pueden apreciar es que se hicieron fotos en su día, fotos en esta fecha, unas fotos muy tempranas en las que aparecen las piernas de estos dos bárbaros dándose de leches, y que estaban metidas en una especie de hierbas altas y insinuaban las piernas, pero al ser arrancadas por un tal Salvador Martínez Cubells, que fue el pintor que llevó a cabo esta especie de restauración, de pasarlas al lienzo, pues ¿sabéis por quién lo fue pagado? Por un banquero francés que tenía la intención de vender todas las pinturas negras en la Exposición Universal de París en 1878. Pero este hombre no encontró comprador y las cedió al Museo del Prado. Pues ahí aparece que todos esos desconchones, este Salvador Martínez Cubell, lo mejor que pudo hacer es hacer desaparecer las piernas y enterrarlas en la tierra. Pero es que aparece también un error anatómico del que muy poca gente habla. Este error es que tiene en el brazo derecho, donde va a dar el personaje que pone la cara hacia nosotros, tiene en el brazo derecho un garrote, pero su mano es izquierda, tiene dos manos izquierdas. Entonces es bastante curioso de ver
como esta mano no corresponde a ese cuerpo. Entonces se lo estoy enseñando a mis compañeros ahora. En Facebook lo vais a ver, en YouTube, y es bastante característico. Pues, o sea, que tiene 2 manos izquierdas. 2 manos izquierdas. Como lo ve Adam Brown esto. Bueno, o sea que Marcos diplomático sí era porque tenía buena mano izquierda. Tenía buena mano izquierda, tenía 2 manos izquierdas. Sí, pero... Y con el mazo dando, ¿no? Y con el mazo dando. Y a Dios rogando. Bueno, pues toda esta diatriba y esta confrontación explicada metafóricamente, pues ha durado pues eso, hasta la Guerra Civil Española, es decir, esa especie de símbolo de las 2 Españas, de 2 tíos exhaustos, sangrando, dándose de mamporros hasta la muerte. Marcos, ojalá que solo hubiera sido hasta la Guerra Civil Española. Exactamente. Lamentablemente, a día de hoy, pero seguimos